Bueno, combinación lineal de un conjunto de vectores. Tenemos que B es un espacio vectorial sobre un cuerpo K. Y tenemos estos de conjunto de vectores B sub 1, B sub 2, hasta B sub R que pertenecen a nuestro espacio vectorial B. Y K sub 1, K sub R vienen a ser los escalares de K. Se dice que un vector B que pertenece al espacio vectorial B es una combinación lineal de los vectores B sub 1, B sub 2 hasta... Según estos escalares, sí, solo sí, tenemos que el vector B se puede escribir como la suma del producto de K sub 1 por B sub 1 más K sub 2 por B sub 2 a R por B sub R. Acá vamos a ver un ejemplo. Nos preguntan, el B, que es igual al par menos 5, 2, se puede expresar como una combinación lineal de el vector U, que es igual a menos 1, 2, y el vector B, que es igual a... Entonces, tenemos que encontrar estas son tita y mu, que en realidad son escalares, serían como K sub 1 y K sub 2. Nosotros queremos encontrar esto de manera que el vector de W se pueda expresar como una combinación lineal de los escalares y los vectores U y B. Bien, entonces reemplacemos. W era menos 5, 2. Ponemos el igual, tenemos tita, que ya no sabemos cuánto vale y es lo que queremos encontrar es su valor, por el vector U, menos 1, 2, más mu, el escalar mu, por el vector B, que es... Ahí realizamos las propiedades. Tenemos que multiplicar el escalar por el vector, nos va a quedar, el primero nos queda menos tita, 2 titas. Y el segundo nos queda mu, 2 mu. Luego hacemos la suma de vectores y nos va a quedar la primera vector con la primera componente de este vector. Menos titas más mu. Y el otra componente es 2 titas más 2 mu. Ahora tenemos que formar un sistema de ecuaciones lineales. Vean aquí, el primer componente es menos tita más mu. Menos tita más mu es 5, que es la primera componente del vector W. Después tenemos 2 tita más 2 mu es igual a 2, que es la segunda componente del vector W. La primera ecuación vamos a despejar mu. Nos queda menos 5 más tita. Luego, a este mu, lo que vale mu, lo vamos a reemplazar en la segunda ecuación. Nos va a quedar 2 tita más 2 por, en vez de poner mu, vamos a poner lo que encontramos, lo que vale, menos 5 más tita. Todo esto igualado a 2. Bueno, vamos a hacer la multiplicación aquí. Tenemos 2 por menos 5, menos 10. 2 por tita, 2 tita. Tenemos este 2 tita más 2 tita, nos queda 4. 4 tita y menos 10 igual. Tenemos que despejar tita para encontrar su valor. Entonces acá nos queda 2, este pasa sumando, más 10, nos va a 12. Y el 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Nos queda 12 sobre 4, lo que nos va a dar 3. Bueno, ya encontramos el valor de tita, que es 3. A reemplazar este valor en mu. Entonces nos queda menos 5, nos va a quedar menos 2. Ya encontramos entonces los valores de
los escalares. De manera que, entonces encontramos los valores para estos escalares para los que se cumple que W, el vector W es igual a esta combinación lineal, se puede expresar como combinación lineal de los dos vectores. Entonces al final nos va a quedar W igual a 3, que es lo que vale tita, menos 2, que es lo que valía mu. Ese es uno de los ejemplos. Después tenemos otro. Queremos saber si el vector W, que es menos 1, 3, se puede expresar como una combinación lineal de los vectores U y el vector B. Entonces, como les dije anteriormente, lo primero es encontrar cuánto valen esos escalares, que en este caso le puse alfa y beta. Usted puede ser A, B, cualquier letra le pueden poner, menos lo que ya usaron como vectores. Entonces, tenemos que darle esta forma, W igual a alfa por U más beta por B. W es menos 3, menos 1, 3, igual a alfa por U, que es 1, 2, más beta por B, que es 0, 3. Primero hacemos el producto de un escalar por un vector, me queda alfa, 2 alfa, más, sería 0 por beta, me queda 0, 3 por beta, 3 beta. Luego hacemos la suma de los dos vectores. La primera componente más la primera componente de este y la segunda componente con la segunda componente del otro vector. Me queda alfa más 2 alfa más 3 beta en la segunda componente. Luego tenemos que formar el sistema de ecuaciones lineales. Entonces, la primera componente es igual a menos 1 y tenemos que la segunda componente, 2 alfa más 3 beta, es igual a 3. Bueno, acá ya nos está dando el valor de alfa. Alfa, en el primer escalar es alfa igual a menos. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar el alfa en la segunda ecuación. 3 igual a 2 por menos 1 más 3 beta. Me queda menos 2 más 3 beta. Tenemos que despejar el beta para encontrar, entonces me va a quedar este menos 2 pasa sumando, este 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces el valor de beta es 5 sobre 3. Ya hemos encontrado los valores para el alfa y para el beta, los escalares, para los que se cumple que el vector W se puede escribir lineal de estos vectores, U y B. Y al final nos quedaría lo siguiente, el vector W es igual a menos 1, que es nuestro alfa, por el vector U, más 5 sobre 3, que es viene a ser nuestro escalar beta, por B. Acá tengo unos ejercicios. No sé si se animan a hacerlos. Sería aplicando lo mismo que hicimos recién. Les voy a dar 5 minutitos, así lo puedan hacer. De todas formas, luego lo vamos a escribir al desarrollo aquí. Tienen que encontrar dos escalares que ustedes le pueden poner alfa, beta, A, B, lo que ustedes quieran, y tienen que expresar una combinación lineal. Ahí les muestro. Lo que ustedes quieran hallar. A y B son los valores que desconocen y ustedes tienen que encontrar su valor. Para la combinación W, que sería WA por U más B por B corta, por el vector B. Ahí acá tenemos 3.
tres vectores. Entonces necesitamos encontrar A, B, C. Más B por el vector B sub 2 más C por el vector B sub 3. Bueno, vamos a reemplazar por lo que vale cada uno. Nos queda, este era B. 1, 2, 3 igual a por 1, 1, 0 más B por 0, 1, 1 más C por 0, 0, 1. Hacemos el producto de un escalar por un vector, nos queda A y 0, nos queda 0, B, B, más 0, 0, y me queda C. Y luego tenemos que hacer la suma de vectores. En la primera componente nos queda A solo, porque sería A más 0 más 0. Luego, la segunda queda A más B más 0, nos queda más B. Y la tercera sería B más C. Es 0 más B más C, entonces B más C. Bien, lo siguiente es formar el sistema de ecuaciones lineales. Entonces, aquí mm, sería 1 igual a A, el segundo sería 2 igual A más B, y el tercero es 3 igual a B más. Bien, la primera ecuación de A. Entonces, ese A lo voy a reemplazar en 2 en la segunda ecuación. Entonces, si, si A es igual a 1, entonces en la segunda ecuación nos queda que B va a valer, si tenemos 2, este vale 1, 2 menos 1, nos queda 1.
Si b es igual a 1, en, en la tercera ecuación nos queda c igual a 1. Bueno, entonces vamos a tener los valores ya de nuestros escalares, nos quedaría reemplazarlo. Bueno, vamos a poner acá. Hemos encontrado los valores de los escalares A, B y C, de tal manera que tenemos B sub 1, perdón, B se puede expresar como A, A por B sub 1 más C por B más, perdón, acá es B, B por B sub 2 más C por B sub 3. Entonces me queda B igual. Hemos encontrado que de tal manera. Ah, acá está mal. B vale 1, entonces 3 menos 1 son 2. Acá vamos. Nos queda B igual al vector B sub 1. Sería 1 por B sub 1. Pero es 1 por el vector, no le escribimos al 1. Se nos queda B sub 1 más B por B sub 2. Entonces ponemos simplemente B sub 2 más el C vale 2, que 2 por B sub 3. Acá tenemos otro ejercicio que es parecido también. Queremos saber si doble, que es 4, 2, 6, es una combinación lineal de los vectores U y B. Bueno, quiero encontrar los escalares. Voy a poner A y B. Entonces, va a ser W igual a A por B por B. Reemplazo lo que valen los vectores, que son 4, 2, 6 y A por U vale 1, menos 1, 3. Más B por A, 4 y C. Hago el producto de un escalar por un vector, nos va a quedar lo siguiente. Nos queda A menos A y 3A. El otro nos queda 2B, 4B y 0.
Por último, hago las vectores. Y nos va a quedar la primera componente por la primera componente. A más 2b, la primera componente. La segunda componente es menos A más 4b y la tercera componente es 3a. Más 0 que, bueno, nos quedaría 3a. Formar un sistema de ecuación lineal. Em, La primera ecuación va a ser A más B igual a 4. La segunda ecuación es menos A más 4b igual a 2. Y la tercera ecuación es igual a 6. Bien. Bueno, debo resolver este sistema de ecuaciones. Primero, de la tercera ecuación, tengo que A es igual a, tenemos 6 dividido entre, nos queda 2. A es igual a 2. Entonces, puedo reemplazarlo ya sea en la primera o en la segunda. Vamos a reemplazar en la primera. En la segunda, de la segunda ecuación. Si A vale 2, acá me queda menos 2, lo paso al otro miembro, me queda 4. Sumado queda 4, dividido en 4 me queda 1. Entonces B es igual a 1. Y bueno, y si reemplazamos aquí, tendría que A vale 2, más 2, 4. Bien. Entonces, pudimos dos escalares A y B. Por lo tanto, W igual a A por U más B por B es combinación lineal de los vectores U y B. Y bueno, lo escribimos de forma general. Nos queda W igual. El A vale 2, 2 por U, más 1 por B, o simplemente ponemos B. Bien. Lo siguiente que vamos a ver son los subespacios generados y generadores. Que B es un espacio vectorial sobre K. Tenemos un conjunto de vectores, B sub 1, B sub 2 hasta B sub R, son vectores de B. Y W es el conjunto de todas las combinaciones lineales de B sub 1, B sub 2 hasta B sub N. Y llamaremos a W el subespacio generado por ese conjunto de vectores. Y lo denotamos como W igual al producto, el producto interno del conjunto de vectores. B sub 1, B sub 2 hasta B sub N. Por otro lado tenemos, bueno, seguimos considerando que B es un espacio vectorial sobre un cuerpo K. Tenemos S, es el conjunto de vectores generador del espacio vectorial B, si solo si para todo vector B que se encuentra en el espacio vectorial, se tiene que
B se lo puede escribir, bueno, como una combinación lineal. Caso 1 de los escalares por el conjunto de vectores. Caso 1 por B más K sub 2 por B sub 2 hasta K sub R por B sub R. Como le había dicho, estos K son escalares. Una observación que deberíamos considerar es que se han usado las palabras generador y subespacio generado, cuyo cuyo significado preciso debe ser tenido en cuenta. Tenemos que un generador es un conjunto de vectores tales que todo vector del espacio vectorial se puede expresar como combinación lineal de ellos. Mientras que el subespacio generado es el conjunto formado por todas las combinaciones que se pueden realizar con los vectores del generador. Vamos a ver ahora los vectores linealmente dependientes y linealmente independientes. Varios vectores libres del plano se dice que son linealmente independientes si hay una combinación lineal de ellos al vector cero. El vector cero es aquel que tiene todas sus componentes, son ceros. Hay una combinación lineal de ellas que al igualarlo al vector cero, sin que sean cero todos los coeficientes de la combinación lineal. Es decir, por lo menos uno de estos coeficientes que son a sub 1, a sub 2, n, por lo menos uno tiene que ser distinto de cero. No son todos ceros. En caso contrario, si decimos que los vectores son linealmente dependientes, si ninguno de ellos puede ser escrito como una combinación lineal de los restantes. De manera que si la combinación lineal es igual a cero, entonces cada uno de sus coeficientes es igual a cero. En este caso, coeficientes, el a sub 1, la sub 2 hasta sub n, todos son iguales a cero. Y cuando son linealmente dependientes, no, por lo menos hay uno que es distinto de cero. Bueno, vamos a ver unos ejercicios donde hay que determinar si un vectores es linealmente independiente, que de ahora en más toda la palabra lo, lo abreviamos como LI, y linealmente dependiente, LD. Nosotros tenemos que determinar si este conjunto, queremos saber si es linealmente dependiente o linealmente independiente. Primero, hay que hacer una combinación lineal con ese conjunto de vectores que nos han dado, son U igual a 1, 2, 3, B es igual al vector 5, 7 y 4, y el vector W es igual a 9, 8 y 5. Tenemos que hacer una combinación lineal eh, donde cada uno de los vectores está multiplicado por un escalar, se suman entre ellos y están igualados al vector nulo, así como vimos acá. Tenemos los componentes de cada vector sumados y están multiplicados por los escalares. Bueno, nosotros tenemos que saber cuánto valen los escalares. Si los escalares me da que son todos ceros, entonces decimos que es linealmente independiente. Pero en el caso de que encontramos que alguno es distinto de cero, o bien hay alguno que es combinación lineal de otro, entonces decimos que es linealmente dependiente. Bueno, vamos a hacer entonces la combinación lineal. Tenemos
es A, B y C, vamos a tener el escalar A multiplicado por 1, más el escalar B multiplicado por el vector B, más C multiplicado por el vector W. Todo esto está igualado al vector nulo, donde todas sus componentes son ceros. Bueno, primero hay que hacer el producto entre un escalar y el vector, y luego hacemos las sumas de vectores. Nos queda A por 1A, nos queda 2A y 3A. Así nos queda el primer vector. Más, multiplicamos B por este vector, nos queda 5B, 7B, 4B. Más C por el vector, nos queda 9C, 8C y 5C. Todo igualado a 0. Ahora hacemos la suma. La primera componente más la primera vector, la primera componente del segundo vector y la primera componente del tercer vector. Nos queda A más 5B más 9C. Esa es la primera componente del vector. Em, la segunda componente es 2A más 7B más 8C. Lo que he escrito acá, la segunda componente. Y ahora 3A más 4B más 5C. Lo siguiente es formar un sistema de ecuaciones lineales. Sería que lo vamos a reescribir de forma más ordenada, como, como un sistema de ecuaciones lineales. Nos queda A más 5B más 9C igual a 9, pero igual a 0. 2A más 7B más 8C es igual a 0. Y 3A más 4B más 5C es igual a 0. Voy a escribir los coeficientes en una matriz. Como no aparece nada, entendemos que es 1. Entonces, nos queda, la primera fila es 1, 5, 9 y 0. La segunda fila es 2, 7, 8. La tercera fila es 3, 4 y 5. Y 0. Bueno, vamos a resolver esta matriz por el método escalonado de ceros, o también conocido como el método de Gauss. Bueno, que convertir en ceros o hacer cero todo abajo de la diagonal principal. Esta de aquí es la diagonal principal, donde se encuentra el 1, 7, 5. Entonces yo tengo que hacer 0 el 2, el 3 y el 4. Y para eso vamos a trabajar con operaciones elementales. Bueno, para hacer 0 este 2, vamos a hacer la fila 2 menos 2 veces la fila 1. Y para hacer 0 este 3, hago la fila 3 menos 3 veces la fila 1. Por lo tanto, nos queda lo siguiente. Bien. Nos queda 2 menos 2, 0. Luego nos va a quedar menos, a ver, menos 3 más, sería 2. A ver acá. Ah, no, no, es 7 menos 10. 2 por 5 es 10. Nos queda menos 3. Luego 8 menos 18 nos queda menos 10. 0 menos 2 por 0, 0. Esta columna siempre nos va a quedar 0. Y ahora la tercera fila. Si hago 3 menos 3 por 1 me queda 0. 4 menos 3 por 5 son 15, nos queda menos 11 y el último nos va a quedar menos 22. Como no han quedado números altos, también lo que podemos hacer es, por ejemplo, multiplicar la fila 3, la multipliquemos por menos 1 sobre 11.
Al hacer esto nos queda la tercera fila, nos va a quedar 1 y 2. Intercambiar la fila 2 por la 3, nos queda lo siguiente. Observemos que nos faltaría hacer 0, este menos 3. Entonces voy a hacer la fila 3 más la fila 2. Entonces, acá nos queda el 0, aquí nos queda el menos 4. Entonces, como ya hice 0, todos aquellos coeficientes que están debajo de la diagonal principal, me queda el siguiente sistema. Me queda A más 9C igual a 0. Luego me queda una B más 2C igual a 0. Y el último me queda menos 4C igual a 0. Bueno, de la última ecuación, observemos que C es igual a 0. Luego este C lo voy a reemplazar en la segunda ecuación. Si reemplazo C en la segunda ecuación, me va a quedar que ahora B también es igual a 0. Y si reemplazo B y C en la primera ecuación, me va a dar que ahora el coeficiente A es igual a 0. Por lo tanto, hemos llegado de que todos los coeficientes, en este caso A, B y C, son iguales. Y vamos a concluir que el conjunto de vectores dados es independiente, por ser todos los coeficientes igual a 0. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos un conjunto de vectores U, V y W y queremos saber si es linealmente dependiente o linealmente independiente. Primero debemos formar esa combinación lineal donde multiplicamos escalares por vectores, los sumamos y todo esto tiene que estar igualado al vector nulo. Entonces, tengo el vector nulo 0, 0, 0 igual. Escalar A por el primer vector que es U, más el segundo escalar B por el vector B, más el escalar C por el vector W. Multiplico los escalares por los vectores. El primero me queda 2A, 0. El segundo me queda B, 3B y 0. Y el tercero me va a quedar C, 2C, 4C. Bien, nos toca hacer la suma de vectores. Sumamos la primera componente de los tres vectores, luego sumamos las tres componentes de los tres vectores, la segunda componente de los tres vectores y por último la última componente de todos los vectores. Entonces nos queda 2A más B más C. Esa es la primera. 0 más 3B más 12. Entonces nos queda la segunda componente 3B más 2C. Y por último es 0 más 0 más 4C. Entonces nos queda la última componente 4C. Ahora vamos a formar el sistema. Bien, entonces nos queda la primera componente 2A más B más C igual a 0. La segunda componente 3B más 2C igual a 0 y 4C igual a 0. Observemos que en este caso es más fácil determinar el valor de los coeficientes, por lo tanto lo hacemos de manera directa sin necesidad de realizar el método escalonado o de Gauss. Ya no es necesario por el simple hecho de que ya tenemos una variable, perdón, una escalar que lo podemos determinar sin necesidad de tener que hacer el método de Gauss o el método escalonado. Porque al final cuando nosotros hacíamos todo esto de método
escalonado de Gauss era para llegar justamente a este sistema. Por eso hacíamos cero esto. Bien, no va a hacer falta, entonces simplemente busquemos los valores de A, B y C. De la tercera ecuación, vemos que C es igual a cero. Luego, ese C lo reemplazamos en la segunda ecuación. Nos va a quedar 3b más 0 igual a 0, entonces nos va a quedar que b es igual a 0. Ya con los valores de b y c, vamos a reemplazarlos en la primera ecuación. Entonces nos queda a más 0 más 0, entonces nos queda que la también es igual a 0. Los coeficientes a, b y c son todos iguales. Por lo tanto, vamos a concluir que el conjunto de vectores U, V y W son linealmente independientes, ya que todos los coeficientes son igual a cero, están igualados a cero. Bueno, ahora toca ver un ejemplo. Ya sabemos, entonces, cuando nos da linealmente independiente. Tendremos que ver un caso en el que es linealmente dependiente. ¿Cómo saldría esto? Determinar si los siguientes vectores son lineal LI o LD, linealmente independiente o linealmente dependiente. Acá están los vectores. U igual a 1, 2, 3. B es la terna 7, 2, 5. Y W es la terna menos 11, 2, 19. Bueno, hacemos la combinación lineal. Igualamos a 0, al vector, perdón, al vector nulo. Nos queda el coeficiente A por el vector más el coeficiente B por el vector B más el coeficiente C por el vector W. Multiplicamos los escalares, los coeficientes por los vectores. En el primero me queda A, 3A. En el segundo me queda 7B, 2B, menos 5B. Y en el último nos queda menos 11C, 2C y 19C. Bueno, y sumamos los tres vectores. La primera componente A más 7B menos 11C. Esto sería la primera componente. La segunda es 2A más 2B más 2C. Segunda componente. Y la tercera es 3A menos 5B más 19C. Vamos a formar el sistema de ecuaciones lineales. Bien, la primera ecuación es A más 7B menos 11C igual a 0. La segunda ecuación es 2A más 2B más 2C igual a 0. Y la tercera ecuación es 3A menos 5B más 19C. Todo igualado a 0. Realizo la matriz aumentada y resuelvo con operaciones elementales o métodos. Bien, recordemos que el método de Gauss o el método escalonado tenemos que hacer todo cero, todo aquello que esté debajo de la diagonal principal. Esta de aquí es la diagonal principal. Creo que puedo marcarlo. Mm, mm. Esta de aquí es la diagonal principal. Entonces yo tengo que hacer 0, 2, el 3 y el menos 5. Bueno, primero en la segunda fila, para 2 voy a hacer la fila 2 menos 2 veces la fila 1. Y en la fila 3 voy a hacer la fila 3 menos 3 veces la fila 1.
Mm. Entonces, la fila 2 menos la fila 1 me queda 0. Después es la fila 2 menos 2 veces la fila 1, me queda menos 12. Y aquí me queda 2 menos 2 más 22 sería 24. Y bueno, acá me queda 0. Luego la fila 3 va a ser menos 5, menos 3 por 7, me queda menos 26. Y después 19 menos 3 más 33 sería 52. Acá ya que tenemos valores grandes, vamos a hacer la fila 2, la vamos a dividir en 12 y en la fila 3 la voy a dividir en... Por lo tanto, en la fila 2 me va a quedar 0, me va a quedar 1, me va a quedar 2. Y en la tercera fila lo mismo. Después voy a la fila 3 le voy a restar la fila 2. Por lo tanto, me va a quedar todo 0 en la fila 3, ya que la fila 2 y la 3 son la misma. La fila 3 me queda todo 0. La última fila lo que muestra es que existen infinitas soluciones. Y por último, realizo lo siguiente. Tenemos F1 7 veces en la fila 1 más 7 veces la fila 2. Me va a quedar 1, me va a quedar aquí 0 y 3. Por lo tanto, observen, la primera fila, la primera ecuación va a ser este es A, B y C. Me queda una A más 3C igual a 0. La segunda ecuación va a quedar menos B más 2C igual a 0. Bueno, em, resolviendo este sistema de ecuaciones lineales, observemos que A es igual a menos 3C. Si se despejo la primera ecuación, despejo el A, me queda A igual a menos 3C. Y en la segunda ecuación, si despejo el B, me queda B igual a 2C. Tanto los coeficientes eh, dependen del coeficiente C. Por lo tanto, ahí concluimos que el conjunto de vectores es linealmente dependiente. Recordemos que es linealmente independiente, coeficiente, existe por lo menos uno que es distinto de cero o que por lo menos uno sea combinación lineal de los otros. Bueno, una interpretación métrica de la dependencia e independencia lineal. Resulta de utilidad interpretar geométricamente lo que es la dependencia e independencia lineal. Esto es factible cuando se visualizan los vectores en el plano o en R3 en el espacio. Entonces, tenemos que son linealmente independientes si al graficar los respectivos representantes con origen coincidente con el coordenadas, no resultan ubicados sobre la misma recta, según se observa en la figura. Bien, acá observen, en la figura A tenemos que los vectores son linealmente independientes. No se encuentran graficados sobre la misma recta. Pero en este caso son linealmente dependientes. Estos son del plano. Acá tenemos un caso de cuando tenemos dos vectores en R3. Así se verían si son linealmente independientes y así
realmente dependientes en R3. Y en el sean tres vectores en el espacio, la independencia lineal implica que no están situados en un mismo plano. Observemos aquí. Acá tenemos que los tres vectores son, el conjunto de vectores son linealmente independientes. Vemos que no se encuentran en el mismo plano, ¿sí? En este se encuentran en otro plano y el vector W se encuentra en un tercer plano. Por eso son linealmente independientes. En cambio, en esta figura, en la B, vemos que los vectores, el conjunto de vectores U, son linealmente dependientes, ya que se encuentran están en el mismo plano, están situadas en el mismo plano. Mm. Vamos a ver ahora las bases y dimensiones de un espacio vectorial. Entre los conjuntos que generan un espacio vectorial B o un subespacio, vamos a estudiar aquellos que lo hacen de la manera más eficiente posible. Juegan un papel fundamental aquellos subconjuntos de vectores que son linealmente independientes. Por este motivo, vamos a distinguir un nombre especial. ¿Cómo lo expresan en en la siguiente definición? Bueno, veamos primero lo que es el concepto de base. Eh, B es un espacio vectorial sobre OK. Tenemos el conjunto de vectores B sub 1, B sub 2 hasta B sub R, es una base de B. Si solo ocurre lo siguiente. Primero, el conjunto de vectores B sub 1, B sub 2 hasta B sub R tienen que ser linealmente independientes. Y segundo, es que el espacio B es igual al producto interno de ese conjunto linealmente independiente. Una forma de escribirlo, una notación, según el libro con el que estoy trabajando, lo escribimos como la base, se le escribe como B y al conjunto de elementos B sub 1, B hasta B sub R. Por un lado, entonces, tenemos la base. Y tenemos la dimensión. Bueno, B es un espacio vectorial sobre sobre un cuerpo. Tenemos B, como lo habíamos visto anteriormente, la base, lo vamos a escribir como B igual a elementos B sub 1, B sub 2 hasta B sub R, es
la base de B, del espacio vectorial B. Se define la dimensión del espacio vectorial B como el número tiene que ser un entero no negativo de vectores de cualquiera de sus bases. Para escribirlo, una forma de escribirlo es dimensión del espacio, en este caso B, igual a n. Y recordemos que ese n es un número entero no negativo. Asimismo, tenemos que el espacio vectorial B recibe el nombre de espacio vectorial de dimensión finita. Tenemos que en el caso parte en el que el espacio vectorial B es igual al el vector nulo, se dice que espacio vectorial B es de dimensión cero. Bueno, vamos a ver algunas propiedades relacionadas con la dimensión de un espacio vectorial o subespacio. Bueno, si la dimensión del espacio B es igual a n, puede afirmarse lo siguiente. Todo conjunto tiene vectores linealmente independientes en el espacio vectorial B es una base. ¿Sí? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Todo conjunto de n vectores linealmente independientes en un espacio vectorial B es todo conjunto de n vectores que genere al espacio vectorial B es una base. O sea, la clase pasada, por ejemplo, habíamos visto vectores generadores. Entonces, esa, ahí no está diciendo, es una base, es una base. Luego, como tercera propiedad, observemos que todo conjunto que tiene más de n vectores en el espacio vectorial B es linealmente dependiente, ¿sí? Porque acá hemos tenido en cuenta, para todas estas propiedades, hemos dicho que la dimensión de B es n. Entonces, todo conjunto de más de n vectores, que tenga más de n vectores en el espacio vectorial B, es dependiente. Y todo conjunto, por último, todo conjunto linealmente independiente en B puede extenderse a una base. Bueno, ejemplos de las dimensiones de espacios vectoriales son en R2, que lo conocemos como el plano. Este es un espacio vectorial de 2.
Y análogamente, R3, em, lo conocemos como el espacio, es un espacio vectorial que es de dimensión 3. La dimensión es 3. Entonces, en consecuencia, por ejemplo, R4 va a tener dimensión 4. Entonces, Rn es un espacio vectorial de dimensión n. Vamos a ver algunos ejercicios donde tengamos que trabajar, encontrar la dimensión y la base de los espacios vectoriales o de un subespacio. Bueno, primer ejercicio. Hallar la base y dimensión de este espacio vectorial. El espacio vectorial es W, definido por la terna X y Z, tal que 2X más menos Z es igual a 0. Y X menos 2Y más Z también. Bueno, observemos que nosotros tenemos tres incógnitas. Tenemos X, Y y Z. Y tenemos dos ecuaciones. Por lo tanto, sería que debemos elegir una variable independiente. ¿Esto por qué? Recordemos que en la clase anterior habíamos visto que, por ejemplo, si tenemos tres ecuaciones, perdón, tres incógnitas, menos dos ecuaciones, me da una. Entonces yo debo elegir una variable independiente. Vamos a realizar los siguientes cálculos. Bueno, a las dos ecuaciones en un sistema de ecuaciones lineales nos queda 2x más 7y menos 2x más y menos z igual a 0, que es la primera ecuación. Y la segunda ecuación nos queda x menos 2y más 0. Vamos a restar estas dos ecuaciones. Al restarlos nos va a quedar 2x menos 1x, nos quedan 3x. Luego, y, perdón, no vamos a restar. Vamos a sumar, disculpen. Sumamos las dos ecuaciones. Entonces, nos queda 2x más una x son 3x. Después, y menos 2y me va a quedar menos 1. Menos 1. Y me queda menos z más z es igual a 0. Por lo tanto, no, ya no lo escribo. Igualado a 0. Lo siguiente que vamos a hacer es despejar ahí. Yo he tomado como la variable independiente a la x. Me olvidé de ponerlo aquí. Es independiente a la x. Por lo tanto, tengo que expresar a las otras
y Z, tengo que observarlo, dependen de X. Son funciones que dependen de la X, ya que la X es la variable independiente que escogí. Bueno, entonces de esta ecuación voy a despejar la Y. Entonces me va a quedar que Y es igual a 3X. Si paso esta Y sumando, me queda 3X igual a Y, lo que tengo acá. Bien, en la primera ecuación reemplazo el valor de Y. Entonces esta primera ecuación donde me aparece el X, el Y y el Z. Lo voy a reemplazar al Y por lo que yo encontré, 3X. Por lo tanto, me queda 2X más 3X menos Z. Todo esto igual a 0. Tengo 2X más 3X, se pueden sumar las X, me quedaría 5X menos Z. Por lo tanto, despejando el Z, si este Z que está restando pasa sumando, me queda Z igual a 5X. Entonces, observemos que ya tengo los valores de la X, que es mi variable independiente, el valor de la Y en función de la X y Z en función de la X también. Bien, nos va a quedar entonces que el espacio vectorial W es igual a X, ¿sí? Por ser la variable independiente. La Y ahora es, acá voy a escribir así. La X. La Y ahora vale 3X y la Z ahora vale 5X. Todo esto es igual a lo siguiente. Voy a sacar como factor común la X. Me va a quedar, por lo tanto, X por la primera componente es 1, la segunda es 3 y la tercera es 5. Entonces, en conclusión, la base de W es igual a la terna 1, 3, 5. Ya tenemos entonces la base, ya hemos encontrado la base de este espacio vectorial W. Nos falta encontrar la dimensión. Observemos que la dimensión del espacio vectorial W es igual a 1, porque hemos obtenido un solo vector, que es este. Es el vector 1, 3, 5. Acá les puse que recordemos que la dimensión es el número de elementos de la base. Acá tenemos un solo elemento que es el vector en el espacio 1, 3, 5. Por lo tanto, al ser un solo elemento, la dimensión, y recordemos que las dimensiones tienen que ser números enteros, no negativos. Bien, otro ejercicio también de hallar base y dimensión es el siguiente. Tenemos el espacio P que se lo define como, esta viene a ser una matriz, X, Y, Z, U, tal que X más Y menos Z más U es igual a 0. Bien, pensemos entonces. Tenemos 4 incógnitas, el X, el Y, el Z y el U. Son 4 incógnitas. Y solamente tenemos una ecuación, entonces menos 1. Y esto nos va a dar 3. Por lo tanto, son 3 las variables independientes.
Bien, acá les puse, nos queda tres variables independientes. Bueno, entonces a uno de ellos, a una de estas incógnitas, la puedo escribir eh, en función de las otras tres restantes. Es restante que yo voy a considerar que son variables independientes. En este caso, las variables independientes van a ser X y Z. Entonces yo tendría que expresar a U, la variable dependiente en este caso, expresarla en función de el X, el Y y el Z. Entonces lo único que hay que hacer es, con esta ecuación, despejar U y ponerla en función de las tres variables independientes. Como se observa. Entonces me va a quedar que U es igual a más Z, X y menos Y. Por lo tanto, nos queda P, el espacio vectorial P, igual a X y Z, porque son mis variables independientes, y a U lo expreso como Z menos X menos U. Perdón, Z menos Y. Bueno, pero necesito todavía encontrar la base. Entonces, saco factor común, primero la X. Me va a quedar X por la primera componente es 1. La segunda tengo Y, por lo tanto es 0. La tercera componente tengo Z, por lo tanto es 0. Y la última componente es todo esto, pero como saco factor común X, me queda aquí menos 1. Entonces X por factor 1, 0, 0, menos 1. Más. Ahora la segunda, el segundo que tenemos es Y. Tenemos que sacar factor común Y. Bueno, observemos. La primera componente no aparece la Y, por lo tanto es 0. En la segunda componente aparece la Y otra vez, entonces 1. La tercera componente está Z, entonces es 0. Y en la cuarta componente acá tenemos menos Y, por lo tanto es menos 1. Entonces Y, el vector 0, 1, 0, menos 1. Más Z por, saco factor común Z. En la primera componente no aparece la Z, en 0. En la segunda componente siguen sin aparecer Z, por lo tanto sigue siendo 0. En la tercera componente, aquí observemos aparece Z, entonces 1. Y en la cuarta componente tenemos Z, por lo tanto es 1. Nos queda Z por el vector 0, 0, 1, 1. Bueno, entonces la base sería la siguiente. Como nos habían dado en forma de matriz, tenemos que escribirlo en forma de matriz. Voy a ponerla acá. Bien, vemos que el primero es la matriz 1, 0, 0, menos 1. Ese orden porque así es el orden que nos dieron el espacio vectorial P. Acá tenemos que X es 1, Y 0, Z 0 y U menos 1. Acá vamos a tener la matriz 0, 1, 0, menos 1.
Y esta última tenemos 0, 0, 1 y 1. Bueno, observemos que la base, el espacio vectorial P, tiene 3 elementos. 1, 2 y 3. Por lo tanto, la dimensión del espacio vectorial P dimensión de P es igual a 3. Son 3 elementos que tiene la base. Bien, otro ejercicio sería determinar la base y dimensión del siguiente subespacio. Estábamos trabajando con espacios vectoriales, ahora con subespacios. El subespacio, el ejercicio es el siguiente. A ver, bien. Subespacio B es igual a X y 3X más 2Y, tal que X e Y pertenecen a los reales. Entonces nosotros primero tenemos que encontrar una base y a partir de ahí saber cuál es la de este subespacio. Bueno, entonces, B lo podemos escribir, que sería X y Z, que es igual a X y la Z está expresada en función de la X y de la Y. Tenemos entonces dos variables independientes aquí. Igual a, sacamos factor común la X. Acá no hay que hacer mucho procedimiento ya que el ejercicio tenemos ya el elemento genérico. Ya está el elemento genérico acá. No tengo que hacer más nada. No me aparecen ecuaciones donde yo tengo que encontrar el elemento genérico. Por ejemplo, sino directamente es un ejercicio más directo. Entonces simplemente escribimos las variables x y 3x más 2y y sacamos los factor común que son x e y. Sacamos factor común x, va a ser, acá aparece en la primera componente aparece la x, entonces 1. En la segunda componente aparece la y, no aparece la x. Por lo tanto es 0 la segunda componente. Y en la tercera componente me aparece 3x más 2y. Entonces en la tercera componente tenemos 3. Más, sacamos factor común y por. En la primera componente no aparece la y, por lo tanto es 0. En la segunda componente aparece la y, es 1. La tercera componente me aparece 2y. Por lo tanto, la tercera componente es 2. Bueno, entonces la base, ¿cuál sería? Serían estos vectores, el 1, 0, 3, el 0, 1, 2, como les puse aquí. La base B es igual al elemento, a los elementos, los vectores 1, 0, 3 y 0, 1, 2. ¿Y cuál va a ser la dimensión de esto? Recuerden que la dimensión es el número de elementos de la base. Sería 2. La dimensión del subespacio B es 2, porque tenemos dos elementos de la base.
Bueno, tenemos un último ejercicio de hallar también bases y dimensiones, que nos dice lo siguiente. Hallar base y dimensión del siguiente em, espacio vectorial. Bueno, el espacio que nos dan es S. S es la matriz, se define como la matriz X, Y, Z y W. Esos son los elementos de la matriz. Tal que X más Y más Z más W es igual a 0. Y tenemos también otra ecuación que es X menos Y menos Z más W también igual a 0. Bueno, observemos ahora que tenemos cuatro incógnitas, X, Y, Z, W, y ecuaciones tenemos solo dos. Por lo tanto, sería lo siguiente. Son cuatro incógnitas menos las dos ecuaciones. Por lo tanto, serían dos variables independientes. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es restar las ecuaciones. A ver, perdón. Sumamos las ecuaciones. Sumamos las ecuaciones entre sí. Entonces, me va a quedar que X, esta es la primera ecuación, esta es la segunda ecuación donde se encuentran las cuatro incógnitas. Las cuatro incógnitas se encuentran en ambas ecuaciones. Entonces, vamos a sumar. Me queda una X más una X son 2X. Después me queda Y menos Y, va a ser 0, por lo tanto no lo voy a escribir. Lo mismo aquí, tengo Z menos Z, es 0, por lo tanto no lo escribo. Y por último tengo una W más una W, me queda 2W. 0 más 0 es 0. Al sumar estas ecuaciones nos queda el 2X más 2W igual a 0. Bien, esto de acá está como de más. A ver. Sumamos las ecuaciones y nos queda el resultado es este de acá. Bien. Bueno, entonces, de esta última ecuación que hemos obtenido, observemos que si quiero despejar la X, lo que hago es pasar restando este 2W y si divido ambos miembros por el 2, me va a quedar X igual a menos W. ¿Sí? Bien, vamos a suponer que el W es igual y Z es igual a B. Si son, A y B son números cualquiera, o sea, es como un número genérico. Entonces, si yo ya le estoy dando valores, son dos variables eh, independientes, ¿no? Le estoy dando el valor A y B, al W le estoy dando el valor A, entonces la X, como es menos W, va a ser menos A.
Entonces, vamos a despejar a y de la primera ecuación, pasar. Bueno, despejemos primero y. Me queda menos x, menos z, menos w. Y reemplazo ahora lo que vale x, w y z. Acá me va a quedar a positivo, porque es menos por menos, es más, queda positivo. Me queda menos b y me queda menos a. A ver, acá está mal. Tenemos, es x es menos w. Nosotros tenemos menos, más, y este es menos. Porque W es A, entonces este menos me queda menos A. Bueno, podemos cancelar el número A porque A menos A es cero y nos queda que el I es igual a menos B. Bueno, ahora tenemos los valores de X, Y, Z y W. A ver, ya tenemos los valores de X, Y, Z y W. Entonces, para recordar, para tener más un orden, hacemos lo siguiente. X es igual a menos A. W es igual a, como dije aquí, a la. Z es igual a B y W, ¿sí? Es igual a ver, no, ya W ya lo puse. X, el Y. El Y es menos. Bueno, la base. La base de S es igual a menos A menos B, B y A. ¿Esto por qué? Recordemos que este primero es X, Y, Z y W, ¿sí? Cuando nos dieron el espacio vectorial tenemos X, Y, Z, W. Entonces lo que hago acá es reemplazar lo que vale X, lo que vale Y, lo que vale Z y lo que vale W. X vale menos 2, Y vale menos B, Z va y W vale A. Entonces vamos a sacar como factor común, vamos a sacar como factor común el A. A por, aquí me aparece menos A, entonces menos 1. Aquí tengo menos B, no aparece el A, por lo tanto es 0. Aquí tampoco me aparece el A, por lo tanto es 0. Y acá me aparece A. Entonces 1. Más voy a sacar factor común el B, por lo tanto me queda primera, en este primero no aparece el B, por lo tanto es 0. Aquí me aparece menos B, entonces menos 1, y me aparece el B, por lo tanto es 1, y en este último aparece A. Como no aparece B, también es 0. Entonces la base me queda lo siguiente. La base va a ser 0, 0, 1. La primera segunda va a ser 0, menos 1, 1, 0. Bueno, ahora me pregunto, ¿cuál es la dimensión de este subespacio S? Recuerden que la dimensión son el número de elementos de la base. ¿Y cuántos elementos tiene esta base?
dos elementos. Este es el primer elemento, este es el segundo elemento. Por lo tanto, la dimensión del espacio vectorial S es igual a 2. Muy bien. Bueno, esto ha sido todo lo que vimos en la clase de hoy. Para hacer un recordatorio de lo que hemos visto en esta clase, son combinación lineal de un conjunto de vectores, hemos visto ejercicios de combinación lineal, como un vector, cómo encontrar que un vector sea una combinación lineal de dos o tres vectores. También hemos visto subespacios y generadores, vectores linealmente dependientes y linealmente independientes, y ejercicios en el que se ve eh, cuando un conjunto de vectores es linealmente dependiente o linealmente independiente. Luego hemos visto una pequeña interpretación geométrica de los LI y LD, linealmente independiente, linealmente dependiente. Hemos visto también, por último, base y dimensión de un espacio. Y también ejercicios donde encontrar las bases y las dimensiones. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Cualquier duda me consultan, mandan al grupo o bien lo suben al Drive. Muchas gracias.